el Congreso. Y ahora pasamos al siguiente tema porque me imagino que todos nos estamos preparando ya para el 18 de septiembre, cuenta regresiva, pero septiembre llega con una semana cargadísima de noticias económicas. Tenemos por un lado el IMASEC, también tenemos IMASEC, IPC, el IPOM, tasa de política monetaria y vamos a saber también si suben o bajan las bencinas. Y para conversar sobre esto estamos justamente con Valentina Pablaza. Ella es investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Vale? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Yo siempre digo a la Vale que me encanta que tengamos mujeres economistas y que nos ayuden en las notas y también, por supuesto, en estos espacios. Pero vamos a lo que nos convoca. Septiembre cargado de noticias económicas y uno de los más relevantes tiene que ver con lo que va a pasar con el IPOM, ¿cierto? Para que la gente sepa cómo esta radiografía que se le hace a la economía y parece que no viene muy bueno, ¿no? Bueno, exactamente, septiembre va a empezar lleno de noticias económicas. La próxima semana estamos todos con las expectativas puestas en todas estas noticias que tú decías. Por una parte tenemos crecimiento económico, tenemos también temas de precios, pero sobre todo yo creo que la noticia más importante es este informe de política monetaria que básicamente refleja la expectativa que tiene el Banco Central, la visión que tiene sobre la economía, no solamente en el corto plazo, sino que también hacia el largo plazo. Y ahí en este sentido, efectivamente, lo que nosotros esperamos es que en este caso del IPOM va a venir con correcciones sobre las predicciones del Banco Central para tanto 2024 como quizás los próximos años, que van a hacer una corrección levemente a la baja dado el bajo dinamismo que ha tenido la actividad en el último tiempo y por otro lado el alza, por ejemplo, en la inflación. Sí, bien importante el tema de la corrección de la economía, o sea, las proyecciones que hay respecto a cómo va a ser el desempeño de la economía en nuestro país, porque nosotros lo conversábamos, Chile partió y las voces que habían como muy positivos respecto a lo que podría pasar este año, pero mientras han ido pasando los meses y hemos visto los distintos IPOM del Banco Central, esto no está siendo tan así, está costando un poquito más como despegar esta nave, por así decirlo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, mira, por ejemplo, nosotros si vemos solamente las cifras de actividad económica, nosotros vemos que el primer trimestre tuvimos un crecimiento robusto, un poquito más robusto que lo que veníamos acostumbrados, en torno a un 2,3% anual, pero ya el segundo trimestre el crecimiento fue un promedio de 1,6%. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que este mayor dinamismo que se anticipaba de la actividad económica se ha demorado bastante en despegar e incluso está teniendo ciertas trabas que nos hacen dudar si es que efectivamente este año va a ser tan positivo como se anticipaba a principio de año. Entonces ya, por ejemplo, vemos que el mismo Ministerio de Hacienda tuvo que corregir sus proyecciones a la baja, entonces hablábamos de que pasamos una leve corrección desde un 2,7% a un 2,6%, pero efectivamente eso ya empieza a dar luces de que este año no va a ser tan optimista como lo que veíamos en enero o febrero. En ese sentido, el dólar en nuestra economía siempre ha impactado en el tema de los precios y hemos visto que estas últimas semanas o estos últimos días había bajado un poco, ahora se pegó de nuevo un salto, pero estamos lejos de los 1.000 pesos y quizás más cerca de los 900. Esto viene a impactar justamente en las bencinas y una buena noticia al menos por ese lado para la gente, ¿no? Sí, bueno, efectivamente dentro de las buenas noticias que se vienen la próxima semana es precisamente que gracias a este dólar que está un poquito más bajo, por ejemplo, el jueves ya debería haber un ajuste en el precio de las bencinas a la baja, entonces empezamos septiembre con precios un poquito más bajos, ¿ya? Y efectivamente si esto sigue esta trayectoria del dólar, también podríamos anticipar que la próxima semana de cambio de las bencinas nuevamente podría bajar y evidentemente esto es un alivio para los bolsillos de la familia. Sí, maravilloso, ¿ya? Para septiembre, para las fiestas patrias. Sí. Oye, y en ese sentido el tema de la inflación, porque tenemos por un lado el crecimiento económico que viene de corrección a la baja y al parecer la inflación hacia arriba, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente lo que nosotros estamos anticipando actualmente es que en el caso del crecimiento económico debería haber una leve corrección a la baja. También hay que mencionar que en este caso el Banco Central tiene que mover un poco el rango de proyección, tiene que acotarlo un poco más y en ese sentido lo que nosotros por lo menos estamos viendo es que este rango se podría corregir levemente a la baja y eso hace que estemos hablando de un crecimiento un poco más en torno a un 2,3, 2,4% versus el 2,5% que se anticipaba antes o incluso ya estábamos hablando de 2,6, 2,7, ¿ya? Y por otro lado tenemos esto de la inflación que en este caso la corrección al alza
alza es una noticia negativa para nosotros, porque efectivamente el Banco Central en el último IPOM había proyectado que a diciembre íbamos a llegar a una inflación en torno a un 4,2%. ¿Ya? Actualmente lo que nosotros vemos es que es muy difícil que podamos converger a un valor tan bajo. De hecho, lo que esperamos nosotros es que el piso para diciembre va a ser un 4,5%, si es que no más. Ya probablemente vamos a estar hablando incluso de una inflación en torno a un 4 o 7%. Sobre el rango también de la meta del Banco Central. ¿Ya? Ahora, efectivamente, esto tiene que ver obviamente con todas estas cosas que han pasado este año, muchas novedades. Por una parte, como tú mencionabas, estuvimos muy cerca del dólar a 1.000 pesos y eso impacta en el precio de los combustibles, de los bienes importados, etcétera. Y por otro lado tenemos todo este tema de las tarifas eléctricas, que ha sido un impacto súper fuerte en el bolsillo de la familia y efectivamente ha hecho que haya un impacto inflacionario mucho más alto incluso que se preveía en junio en el IPOM anterior. Entonces, en ese sentido, donde nosotros vemos este espacio de corrección al alza para la inflación, pero que de todos modos estamos hablando en términos marginales también. Claro. Oye, y en ese sentido también tenemos el tema de la tasa de política monetaria, la tasa de interés por la que se rigen todos los bancos. Al parecer, ¿va a continuar este freno que tiene el Banco Central o ustedes proyectan que va a seguir bajando la tasa? Y esto, para que la gente sepa, se relaciona con el tema de la inflación, que no queremos que siga subiendo y cómo se ha descuadrado un poco de las proyecciones que tenían. Entonces, ¿ustedes qué es lo que proyectan que va a pasar con la tasa de política monetaria? Mira, lo que nosotros prevemos en este caso es que la próxima semana debería haber una reducción en la tasa de política monetaria, pero una reducción bien acotada. Estamos hablando de una reducción de 25 puntos básicos, ¿ya? Efectivamente, esto, digamos, dicho como, bueno, quizás con este disparo de la inflación nuevamente, esto pone un poco del freno sobre la trayectoria que veníamos trayendo de la tasa de política monetaria. Pero igual hay que tener en contexto y quizás mirar un poco más atrás. Recordemos que efectivamente la tasa de política monetaria es un instrumento para controlar la inflación, que hace 2 años teníamos un pic terrible. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que una vez que la inflación se va moderando y que esta moderación ha sido un camino un poco más difícil, también la regularización de la tasa de política monetaria, que tuvo que subir mucho, ahora la convergencia a su nivel neutral ha sido más lento de lo esperado, pero de todos modos las cosas que estamos viendo actualmente es que dicen que no tenemos mayores razones para decir, bueno, la inflación está disparando tasa de política monetaria, ¿ya? Y sobre todo porque, de nuevo, la tasa de política monetaria también mide un horizonte más de largo plazo y en el largo plazo las expectativas de inflación siguen ancladas en el 3%. Entonces, estamos reaccionando, sí, a estos shocks más transitorios, pero de todos modos no debería cambiar mayormente la trayectoria de la tasa de política monetaria para que ojalá lleguemos a un 5,5, 5,25 de aquí a fin de año. Lo último, cortito. Nosotros estamos viendo lo que va a pasar este año, pero en 2025 la cosa no se vendría muy bien tampoco. Claro. Mira, lo que nosotros estamos viendo actualmente es que efectivamente la discusión se ha centrado en el 2024. Decimos, bueno, ¿qué va a pasar con el crecimiento? Crecemos un 2,7, un 2,3. Efectivamente es mejor que lo que veníamos trayendo atrás, pero efectivamente si nosotros vemos hacia más adelante, lo que vemos es que la economía sigue estando relativamente estancada. O sea, actualmente no estamos viendo mayores signos de recuperación para más adelante y de hecho, si es que se anticipara algún ajuste de proyecciones de crecimiento para el próximo año, que actualmente están en torno a un 2%, se podría ajustar levemente al alza, pero básicamente por un efecto de base de comparación. O sea, si en el 2024 estamos creciendo menos que lo que anticipábamos, tenemos más espacio para que si todo lo demás se mantiene constante, simplemente por efecto de base de comparación, el próximo año podríamos crecer un poquito más, pero de nuevo, o sea, la verdad es que vemos difícil esto y por lo mismo nosotros anticipamos que el próximo año sigue en torno a un 2,1%, y esto también hace el llamado a que urge empezar a mover un poquito la economía, sobre todo la inversión, etcétera. Claro, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Mercado en Vivo.